Seguimos con el libro del Deuteronomio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada estábamos en Deuteronomio 6 y hablamos ampliamente del corazón de la profesión de fe de Israel. ¿Se recuerdan? Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, Él es uno. A Él solo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el credo del pueblo judío y esa es también nuestra profesión de fe, porque el credo de Nicea Constantinopla comienza con esa palabra: creo en un solo Dios. Igual que escucha, Israel, tu Dios es uno solo. El Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esa se va a convertir en la oración continua de Israel. En esa Shema que se recita 5 veces al día, dijimos, Israel ha añadido después una bendición entre las palabras. Y añade, Baruch Shenkevot Mahudol Leolam Ba'ed. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Después prosigue, a Él lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dijimos la semana pasada, resumiendo brevemente, cómo nosotros no podemos entender la Escritura con mentalidad del siglo XXI. Todo el que trata de entender la Escritura con mentalidad del siglo XXI, hasta el día de hoy, ha fracasado. Nosotros tenemos que entender la Escritura con la mentalidad que fue escrita. Eso es uno de los parámetros que en el Catecismo se dice que tenemos que tener para entender la Escritura. Tú tienes que trasladarte. Fíjense si es así, que recuerda que dijimos, para nosotros, ¿qué cosa es el corazón? La sede de las emociones. Todo el mundo ha pintado un corazón cuando es joven con una flecha y toda esa vaina en una... Pero para el judío no. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que para el judío corazón es sabiduría, conocimiento? Para que tú veas cómo no se puede leer la Escritura con mentalidad del siglo XXI. O sea, lo primero que dice, amarás al Señor con todo tu conocimiento, conociéndolo profundamente. Para eso está la palabra de Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, nefet. Para nosotros el alma es el espíritu, ¿no? Pero ¿se acuerdan que explicamos? Para el judío el alma es tu vida. Es la vida, o sea, que amarás al Señor tu Dios con toda tu inteligencia, con todo tu corazón, con toda tu vida, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Para nosotros fuerza es lo que podemos hacer. Para el judío fuerza es todo lo que tú posees. Todo lo que tú posees. Por eso dice la Shema, amarás al Señor tu Dios con toda tu inteligencia, con todo tu vida y con todo lo que tú posees. ¿Se recuerdan que hablamos de cómo el joven rico, cuando el Señor le preguntó al Señor, el Señor le dijo la Shema, y el joven rico falló en amar a Dios con todas tus fuerzas? Era perfecto, amaba a Dios con todo su conocimiento, amaba a Dios con toda su vida, pero le faltó ser perfecto, desprenderse de las cosas materiales. Y aunque Jesús lo miró con amor, pero ya el joven se metió en problemas, porque el joven era bueno, pero él le preguntó a Jesús qué hay que hacer para ser perfecto. O sea, cuando tú le preguntas al Señor, prepárate a salir con una respuesta que a ti no te va a gustar. Porque el joven rico le había dicho, ¿qué tengo que hacer para vivir en la obediencia de Dios? El Señor le había dicho al Señor, le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? Y le dijo, todo eso lo he hecho yo desde pequeño, ¿qué me falta? Y el Señor le dijo, ¿tú quieres ser perfecto? Vende tu seguridad. Es otra palabra lo que le dijo el Señor. Vende tu seguridad. Evidentemente ese joven tenía su seguridad ¿en qué? En el dinero. Muchos de nosotros tenemos la seguridad en diferentes cosas. Y el Señor dice, ¿tú quieres ser perfecto? Vende la seguridad y pon tu seguridad en mí. Es lo que el Señor hizo en Israel, lo estudiamos en el libro del Éxodo, como el maná se daba para un solo día. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el día de mañana está en manos del Señor. El que recogía para 2 días, el maná se le podría. Tal vez a nosotros se nos pudren muchas cosas porque tratamos muchas veces de atesorar muchas cosas para nuestra seguridad. Y hablamos lo que decía Romano, los 3 pasos de la santidad, cuando dice Pablo, hagan lo que es bueno, lo que es justo y lo que es, ¿te acuerdan qué cosa? Perfecto. Bueno, justo, perfecto. Y es bastante con el primer paso, ser bueno. Ya con eso hoy en día es más que suficiente. Ese es el primer paso de la santidad, ser bueno, no ser una persona mala. Pero si quieres un pasito más, ¿cuál es el otro paso? Ser justo. Justo no es hacer lo que es justo, como cumplir las leyes. Justo delante de Dios es ser agradable a Dios. Que todo lo que yo haga no sea bueno, sino que todo lo que yo haga sea agradable
a Dios. Pensar siempre qué es lo que Dios quiere de mí, cómo yo puedo agradar a Dios. Y si quieres el tercer paso, que es mucho más difícil de lograr, de la santidad, ya no hagas ni solo lo que es bueno, ni solo lo que agrada a Dios, hazlo perfecto. Eso ya es un paso mucho más alto de la santidad. Si haces eso, te aseguro la canonización. De eso no tengas duda. Como el Señor le dijo, como Santa Teresa le dijo a sus monjas, si ustedes guardan las leyes que les estoy diciendo, les aseguro que todas van a ir al cielo. Y sigue diciendo, la Shemaya, hablamos como Israel se lo dice, la repetirás a tus hijos, eso es muy importante. La pondrás en la puerta de tu entrada, hablamos como Israel pervirtió la palabra del Señor y en vez de ser la entrada de tu casa la palabra de Dios, terminó poniendo una mesusa. Y hablamos de los tefilín, hablamos de todo eso. Dice en Deuteronomio 6:10, cuando el Señor, tu Dios, te haya introducido en la tierra que ha de darte, según juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, ciudades grandes y hermosas que tú no has edificado, casas llenas de toda clase de bienes que tú no has llenado, cisternas excavadas que tú no has excavado, viñedos y olivares que tú no has plantado. Cuando comas y te hartes, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. Al Señor tu Dios temerás, a Él servirás y por su nombre jurarás. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. El Señor tiene muy buena memoria. Y el Señor está diciendo a Israel, esta tierra que te voy a dar, yo se la prometí a tus padres. Esta no, yo no te la he dado a ti, te la he dado a tus padres. Una promesa que hizo Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se recuerdan? Abraham, Isaac y Jacob. Descendencia. ¿Qué cosa es eso? Pacto. ¿Se acuerdan? Para que haya un pacto tiene que haber descendencia. Si no hay continuidad, si no hay descendencia, no hay pacto. Por eso el Señor continuamente le está replicando. No dice el Dios de Abraham, que en realidad fue con quien Dios hizo el pacto. Dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, de tu generación, de la próxima generación y de la futura generación. Cuando llegue, y el Señor es bien claro, el Señor habla claro. Le dice, vas a tener ciudades grandes, cisternas, la necesidad de agua. Ya la peña de Loreno iba a ir a andar detrás de ellos. Cisternas grandes que tú no has logrado. Cuando tengas todo eso, recuérdate que eso tú no lo lograste porque eres buena gente. Eso lo lograste porque yo te lo di. Y dice una palabra que a todos nosotros, por eso en aquel retiro que tuvimos en el monasterio, dijimos bien claro que todos en la vida tenemos un Génesis, todos tenemos un Éxodo, y hasta todos tenemos un Apocalipsis en algún momento. Pero el Señor le dice, cuando te hartes, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, de la casa de la servidumbre. Bueno, porque muchas veces en la prosperidad se olvida las cosas del... Y es triste, hoy en día seguimos siendo como Israel, no, el hombre no... Yo tengo que dar un sábado por la mañana una charla aquí en Nuevo Caminar, que es la actitud del cristiano en el siglo XXI. Y yo se lo voy a decir, la actitud del cristiano en el siglo XXI es la misma que en el siglo I, que en el día de la creación. Han cambiado la tecnología, pero el hombre dentro seguimos igualitos que en la época de Adán y... Créeme, hermano, cuando hemos visto en el Deuteronomio, nuestras reacciones no son muy diferentes a las reacciones de la gente que arroparon y agruparon alrededor de Moisés. Por eso, cuídate de olvidarte del Señor que te sacó del país de Egipto. Sin alusión personal a cualquiera, toda alusión a persona viva o media viva es pura. O a lo mejor es a propósito, no sé, pero bueno, no a nadie que está aquí. Pero hay personas que cuando yo la veo entrar por la puerta del ministerio, le digo, ahí viene un problema. Porque se pierden 4 o 5 años de aquí. Y cuando vienen, es que los trajo un problema. Bendito sea Dios que vienen. Cuando en los retiros, que el Ministerio Nuevo Caminar, el cual nos renta este local, cuando el Ministerio Nuevo Caminar, ellos tienen retiro con los adictos, yo siempre se lo digo, si ustedes vuelven a caer, que muchos de ustedes van a volver a caer, lo principal es que ustedes sepan el camino y sepan llegar a Nuevo Caminar a buscar ayuda. Pero ¿cuántos disgustos nos ahorraríamos si nosotros perseveráramos? Y no que vean a este ministerio, son gente que se desaparecen de la iglesia. Y Miguelín, el nuevo siervo de Cristo vivo, también lo verá. Gente cuando viene, tú dices, ahí trae un problema, lo dejó la mujer, o tiene cáncer, o se quedó sin trabajo. Bendito sea Dios que saben el camino. Pero es lo que le dice el Señor. Muchas veces, por eso el Señor muchas veces se lo dice a la gente en el mismo evangelio. Las comodidades ustedes los matan. Y por eso la iglesia
cuando la iglesia exigía la práctica del ayuno. Para eso es el ayuno, no es un masoquismo. El ayuno es algo que te mantiene despierto, una necesidad que te mantiene despierto, porque todos lo sabemos. ¿Qué le pasó a los discípulos cuando después de la cena de Pascua llegaron a Getsemaní? Se quedaron dormidos. Como dice algo que no está en el Deuteronomio, panza llena, barriga llena, corazón contento. Contento. Y el Señor lo dice, no te olvides que yo te saqué de la servidumbre. Acuérdate de donde yo te saqué. Cuando estés en Jerusalén con un templo con techo de oro, acuérdate que tú en Egipto hacías ladrillo. Hermano, muchas veces no tenemos que acordarnos de dónde el Señor nos sacó. Por eso es que cuando el Señor cura al paralítico le dice, carga, ¿se acuerda qué cosa tú? Camilla. Porque qué necesidad tenía el paralítico de llevarse su camilla si ya podía caminar. Eso se lo dijo. Tú estás en esa camilla por un pecado que te perdoné. Guarda la camilla, porque el día que caigas en el pecado, vuelves a la camilla. No porque todas las enfermedades sean producto de pecado, pero específicamente la enfermedad de ese paralítico era pecado, porque cuando el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. El Señor se lo dijo. No se dijo, sé sanado, oye, camina, no, tus pecados. Carga tu camilla. Es lo que el Señor le dice siglos antes a Israel. Cuando llegues a la prosperidad, no te olvides que tú eras en Egipto un esclavo. Acuérdate de las humillaciones, de los latigazos, y recuerda que de ahí te saqué yo. ¿Cuánta gente yo he conocido desafortunadamente que en nuestros países, en Cuba, en otros países, han sido personas fieles a la iglesia, trabajadores de la iglesia, cuando llegan a este país? El trabajo, el part-time, y se apartan, no solo ya que no vienen a un ministerio, se apartan totalmente del Señor. A mí una persona me decía, ay, es que yo no puedo orar si no es delante del sagrario de mi pueblo. Digo, ¿tú eres un idólatra? Porque el mismo Señor que estaba dentro del sagrario de tu pueblo está en todos los sagrarios aquí en Miami. Y sigue diciendo en el versículo 14, no vayas detrás de otros dioses, de los dioses de los pueblos que tendrán a tu alrededor, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es un Dios celoso. La ira del Señor se encendería contra ti y te haría desaparecer de la faz de la tierra. No tentarán al Señor tu Dios como me han tentado en Masá y en Meriba. ¿Le suena algo de aquí de lo que acabo de decir? ¿Le suena algo de aquí? ¿Qué le suena de aquí? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde ustedes oyeron eso? En las tentaciones. Por eso le dije que Cristo en las tentaciones menciona las 3 frases bíblicas que menciona, las menciona en Deuteronomio. Aquí está la primera, no tentarás al Señor tu Dios. Y ya saben dónde están, en Deuteronomio 6, 16. Dice el Señor, y este es el corazón de la alianza, y este es el corazón de la Shema. Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Escucha, Señor, escucha Israel, tu Dios es uno solo es Él. ¿Qué le dice el Señor? No tendrás otro Dios. Ese es el corazón de la alianza. ¿Y sabe cuál es el corazón de la alianza? La fidelidad. Que es lo que yo voy a decir, ya se anticiparon de la charla que voy a dar a Nuevo Caminar. Ese es el problema que del siglo primero de la creación, es el problema de hoy, es el problema del día antes que venga Jesús. La fidelidad. No somos fieles a nada. Ay, voy a ir a coger casa de Biblia. En cuanto cae el primer aguacero, como si ustedes vinieran a pie, se pierden. Monseñor Román dice los católicos de jabón, porque cuando cae un aguacero se diluyen. Ahora, si está, qué sé yo, alguna de esa gente que cantan poca, como Julio Iglesias, esa gente, se llenan el teatro llueve o caigan raíles de punta. Voy a cantar en el coro. Cuando yo dirigí coro tantos años, y el coro se acuerda, van a 3 ensayos, al cuarto se creen que son Pavarotti. Pero bueno, no somos fieles. No somos fieles. Y yo les he dicho muchas veces a ustedes que el problema del sacerdocio hoy en día en la iglesia es el mismo problema del matrimonio. ¿Se recuerdan qué cosa es? Fidelidad. Los sacerdotes que han tenido problemas no han sabido ser fieles. Los matrimonios que tienen problemas es que se olvidan de las palabras que dijeron el día del matrimonio, en las alegrías, en las penas, hasta que la muerte no se pare. Tú lo dices, el Espíritu Santo lo sella. No es hasta que a mí me convenga.
Fidelidad. Ese es el grave problema que yo le decía a ustedes una vez, no sé cuándo, que si hoy en día dijeran, tú puedes ser sacerdote por 3 años, o tú puedes ser monje benedictino por 4 años, los seminarios, las abadías estuvieran llenos. ¿Qué es lo que ustedes no le dicen? Tú sabes, usted no ve la cantidad de monjes budistas que hay, y jovencitos, véanlo. Pero ¿sabes por qué tantos monjes budistas? Porque ellos hacen voto por un tiempo, no hacen voto perpetuo. Ellos están un tiempo en el monasterio, pues salen y se casan. Si así fueran nuestros monasterios, los monasterios estuvieran llenos. Porque que más y que menos haría voto 3 años en un monasterio. Estaría contento de escaparse de la mujer o del trabajo. Pero tú sabes lo que les da miedo, la fidelidad. Hasta que esto se acabe. Y por eso le decíamos que es el triste problema que tenemos ahora, que antiguamente, por ejemplo, hablando de los monasterios, un monje tenía un problema con el abad y se tragaba la lengua y seguía sirviendo al Señor ahí, como el Padre Pío. Hoy en día un monje tiene problema con el abad, recoge sus bártulos y se va. No importa que tenga 17, 20 años en un monasterio, tal como los matrimonios. Problemas de fidelidad. Y ese es el corazón de la alianza. Ese es el corazón de la alianza a través del bautismo, como decía el Santo Padre Juan Pablo II. Y eso es lo que le dice el Señor a Israel. Y dice, la ira del Señor se encendería contra ti, te haría desaparecer sobre la faz de la tierra. La ira del Señor. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la ira de Dios? Dijimos que en nosotros la ira es un defecto, pero en Dios es una virtud. Algunos se lo aprendieron bien. La ira en nosotros es defecto, la ira en Dios es virtud. ¿Por qué la ira en nosotros es defecto? Porque nace de una contrariedad. ¿Tenga razón? No tenga razón. La ira en Dios es rechazo total de lo que está mal hecho. Entonces es una virtud, porque todos debíamos rechazar lo que está mal hecho. Dice, la ira del Señor se encendería contra ti y te haría desaparecer de la faz de la tierra. Acuérdate, Israel, que lo que tú tienes, tú lo recibiste cuando ya desde el momento que tú eras esclavo. Y a mí no que se me olvida, y yo oro mucho por Israel, ustedes saben que nosotros vamos todos los años a Israel, acabamos de llegar de Israel, pero cuando Israel cumplió 50 años de Estado, entrevistaron a este muchacho en Tel Aviv, y el entrevistador le dijo, ustedes le darán gracias a Dios por todas las maravillas. Y dijo, a Dios, a nosotros que le hemos trabajado. Yo dije, Israel, Israel, no has cambiado. Y prepárate para lo mismo. No tentarás al Señor tu Dios como me han tentado en Masá, en el desierto. Tentar a Dios. Uno dice, ¿cómo uno puede tentar a Dios? Uno puede poner a prueba a Dios, no para ver si Dios es bueno o malo, pero muchas veces uno tienta a Dios cuando uno exige a Dios lo que nosotros sabemos que Él no ha decidido si es bueno para mí o es malo para mí. Cuando yo le exijo a Dios, tú estás tentando a Dios. Ese es el terror de estas sectas pentecostales que hablan de la superfe. Dice, no, yo reclamo en el nombre de Jesús. Y digo, ¿qué tú reclamas? Si tú vives de pura misericordia de Dios. Porque si yo le reclamo a Dios, ¿quién es Señor? El Señor soy yo. Si yo le reclamo a Dios, el Señor soy yo. ¿Quién eres tú para reclamarle a Dios si vivimos de la pura misericordia de Dios? Y hay veces que ese lenguaje raro se ha metido dentro de la iglesia. Yo no puedo reclamar a Dios, yo le pido a Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Tentamos a Dios de muchas formas, tentamos a Dios con nuestras acciones, tentamos a Dios. Muchas veces tentamos a Dios con lo que esperamos de Dios. Porque muchas veces yo me hago una idea de lo que Dios me va a dar a mí, que no es lo que Dios tiene para mí, y después yo me pongo bravo. No tentarás al Señor. Y le dice específicamente, como en Masá. ¿Se acuerdan de la rebelión de Masá? Del agua que le costó a Moisés la tierra prometida. Porque el Señor le dijo a Moisés, dije a la peña que de agua, y Moisés en su aturdimiento le pegó con el bastón. ¿Se acuerdan de lo que hablamos cuando hablamos del episodio de Masá y Meribá? Moisés estaba tan angustiado con la situación que en vez de seguir las instrucciones de Dios, se apagó demasiado a las críticas y a la rebelión de la gente. Su confianza de Dios pasó al pueblo. Guardarán cuidadosamente los mandamientos que el Señor tu Dios te da, los estatutos y preceptos que te ha prescrito. Harás lo que es recto y bueno a los ojos del Señor para que seas feliz y llegues a tomar posesión de esa tierra buena que el Señor prometió con juramento a tus padres, arrojando delante de ti a los enemigos, como le había dicho el Señor. Vuelve el Señor, fíjate que el Señor está repitiendo continuamente.
haz lo que es recto y bueno. En otra Biblia dice verdadero. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor para que sea feliz, para que sea feliz. Hoy en día todo el mundo tiene una clave para la felicidad. Todo pone la televisión y todo el mundo te da claves para la felicidad. El Señor lo dice, tú quieres ser feliz, haz lo que es recto y lo que es bueno. Esta es la clave de la felicidad. Hacer lo que es recto, recto. ¿Qué cosa es lo que hace recto? Hacer lo que agrada a Dios y lo que el Señor espera de ti. Y lo que es bueno, porque esa rectitud no puede ser solamente entre yo y Dios, esa rectitud que yo sigo del camino de Dios tiene que manifestarse en los frutos que yo doy a los demás. ¿Cuánta gente muy recta y no son buenas? Ustedes no conocen gente que son rectas y no son buenas. Yo las conozco. Muy rectas. Pero a la hora de tener misericordia tienen una lengua que es una mandarria. Y si tú lo llamas en una necesidad, es que tú sabes que hay gente a la cual tú no puedes llamar en una necesidad. Yo conozco personas que yo no pierdo mi tiempo en llamarlo en una necesidad, ni para mí ni para otro, porque sé que pierdo el tiempo. Y no son gente mala, son gente recta. Pero le falta como muy importante para el Señor la misericordia. Y fíjate que les recuerda, la tierra que yo prometí a tus padres. Alianza, Dios es fiel a la alianza que Él hace y Dios espera que nosotros seamos fieles a su fidelidad. Dice en el versículo 20, cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué son estos estatutos y estos preceptos y estas formas que el Señor nuestro Dios le ha prescrito? Dirás a tu hijo, éramos esclavos del faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. El Señor realizó a nuestros propios ojos señales y prodigios grandes y terribles en Egipto contra el faraón y contra toda tu casa. Y nos sacó de allí para traernos y entregarnos la tierra que había prometido con juramento a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que pusiéramos en práctica todos estos preceptos, temiendo al Señor nuestro Dios, para que nos vaya siempre bien y nos mantenga en vida como en el día de hoy. Tal será nuestra justicia, cuidar de poner en práctica todos estos mandamientos ante el Señor, tal como Él lo ha mandado. Es lo mismo que el Señor, fíjate que esta estructura es lo mismo del Shema. El Señor le dice, no basta con que tú lo vivas, tienes que transmitirlo. Lo mismo que el Señor le dice en el Shema, no basta que tú lo vivas, tú tienes que transmitir lo que tú estás viviendo y que a la vez recibiste de la generación de atrás. Y le dije la semana pasada, he dicho un montón de veces, el 90% de los católicos hemos fallado en eso. No hemos transmitido a la nueva generación de nuestros hijos, claro, con excepciones, no vengan después a decirme, no, porque yo no estoy hablando generalmente. Hay familias que se han transmitido, pero el 90% de las familias católicas no han transmitido a las nuevas generaciones lo que nosotros recibimos de la generación de atrás. Y se lo dije, toda esa gente que va a la iglesia y entran y no se arrodillan y no saben dónde está la buena vida, esas no son gente mala. Estoy buscando de Dios, es que nadie le ha transmitido nuestra tradición católica. No ha tenido una abuela, una mamá, un papá que se siente, como le dice Israel, pásale a tus hijos lo que tú has recibido. Y por eso tenemos una o dos generaciones que han perdido la tradición católica. Y tú ves que van a la iglesia verdaderamente, y uno se pone bravo, pero a veces uno mejor debería preguntarse, ¿alguien se lo enseñó? ¿Yo se lo estoy enseñando? Yo le digo, mira hermano, cuando tú vengas a la iglesia, primero saluda al Señor, con caridad. No nos contentamos con criticar, porque los católicos tenemos don de lengua, pero no el don de lengua del Espíritu Santo. Tenemos que pasar lo que hemos recibido a las nuevas generaciones. Y todavía estamos a tiempo de pasar lo que hemos recibido a las nuevas generaciones. Y si tú no lo has recibido, investiga. ¿Qué cosa es ser católico? No es, por parte esencial de ser católico, conocer la palabra de Dios. Pero parte esencial de ser católico es vivir los sacramentos. Somos un pueblo sacramental, misterio. Somos un pueblo que vive en el misterio de Dios. Hoy yo estaba hablando, no tiene nada que ver con esto, pero estamos en la grabación del programa de radio. Déjame ver si yo lo encuentro aquí. El Santo Padre Benedicto XVI dijo unas palabras muy sabias. Aquí están en el 2007. Esto no viene en el caso, Señor, pero bueno, si tú lo pusiste por algo es. En 23 de febrero, en la Cuaresma, en una reunión con los sacerdotes de la diócesis de Roma, el Santo Padre Benedicto, dice la noticia del Vaticano, recordó también la naturaleza espiritual de la Iglesia.
afirmando que la iglesia, si bien sea un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, un cuerpo místico, espiritual, como dice San Pablo. La iglesia no es una organización internacional. La iglesia no es un cuerpo administrativo. La iglesia no es una agencia social, aunque desempeña una labor social. La iglesia es el cuerpo espiritual de Jesucristo. ¿Más claro? Hoy en día mucha gente piensa que la iglesia es una organización caritativa. Y toda esa generación moderna de los años 70 y 80, que ahora tienen 90 años todo el mundo, y ya no son modernos. Esa es la idea que tenían. A los pobres, sí, tenemos que ayudar a los pobres, pero no podemos olvidar que la primera pobreza es la falta de fe. Porque como le dije tantas veces, ¿cuántos ricos hay que son pobres? Y decía el Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y esto es muy importante lo que decía, el Santo Padre decía, en el corazón de un mundo imbuido con un racionalismo escéptico, una nueva experiencia del Espíritu Santo toma de pronto impulso hacia adelante. Desde entonces esta experiencia ha sido el aliento de un movimiento de renovación mundial. Lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre los carismas, los cuales eran vistos como signos visibles de la venida del Mesías, no es solamente historia antigua, terminada y concluida, sino que se convierte de nuevo en un signo de la actualidad. Y es muy importante decir el Santo Padre, a mí me llamó la atención lo que decía, en el corazón de un mundo imbuido por un racionalismo escéptico. ¿Un mundo imbuido de qué? De un racionalismo, vamos a volverlo a repetir, racionalismo escéptico. ¿Qué cosa es racionalismo escéptico? Primero que todo lo paso por la mente y después dudo de lo que yo estoy entendiendo. Un racionalismo en un mundo imbuido, lleno de racionalismo escéptico. Es la nueva experiencia del Espíritu Santo. Pero yo, en el comentario radio, yo decía que el mundo tenga un racionalismo escéptico, se entiende. Pero que la iglesia en este momento, muchos miembros de la iglesia tengan un racionalismo escéptico, no se entiende. Digo, ¿no será porque nosotros quisimos que la iglesia se pareciera al mundo y al parecerse la iglesia al mundo, nos parecimos en el mundo en todo? Mucha gente, hermano, en la iglesia se ha metido un racionalismo escéptico. Todo se analiza y después que lo analizan, lo ponen en duda. Y ahí vienen todos estos teólogos trasnochados. No, Jesús no caminó sobre las aguas, es una experiencia que quiso decir el que escribió la Biblia 300 años después. No, Jesús no multiplicó los panes que la gente sacó de la cesta, lo que racionalismo. Y después que el racionalismo, después que lo tratas de racionar buscando una respuesta, ¿por qué? ¿Qué hace? Lo pone en duda. Eso es lo que tenemos dentro de la iglesia. Y de eso, hermano, ha salido toda esta porquería que se nos ha metido en la iglesia. De ese racionalismo escéptico. De ahí vienen, cuando la iglesia deja de parecerse a Cristo para parecerse al mundo, ahí vienen los problemas. Y eso es lo que ha pasado en la iglesia en estos últimos años. Y por eso vemos todo eso, inclusive sacerdotes, que es lo más triste de todo, por eso corre tanto por los sacerdotes. Todos esos sacerdotes que dan clase de enneagrama y dan clase de yoga y de todo eso, te aseguro que todos esos niegan los carismas del Espíritu Santo. Han dejado el poder de Dios para buscar poderes en otras cosas extrañas. Se han vuelto, y en los seminarios, por eso el Santo Padre está tan preocupado por los seminarios, ha tratado de poner orden en los seminarios. Los seminarios se han vuelto racionalistas, escépticos. Y hemos creado una generación de sacerdotes racionalistas, escépticos, que te ponen en duda todo, pero se enfrentan a un demonio y no saben cómo sacarlo. Como una vez un sacerdote en nuestra antigua parroquia, una señora que tenía un problema grandísimo, pero muy serio, y vino y no sabía qué hacer. Padre, ¿usted en el seminario no le enseñaron cómo expulsar un demonio? Y le di la oración del Padre de Grande, y pues mira, hágala, que usted es el cura, no yo. Y la hizo, y el otro día me dijo, tú sabes que no pude ver ni la misa de 6, porque caí en la cama y no pude levantarme. Padre, tiene que empezar a conocer los caminos del Espíritu. Que no somos una agencia social, somos el cuerpo místico de Jesucristo. Y nuestro negocio no es la cosa de aquí, nuestro negocio es, ¿alguien pone en duda la validez de su negocio?
Dame, tú que tuviste autopar y eso, tú le decías a la gente, no vengas a mi autopar, que las piezas que vendo no sirvo. Tú le decías eso a alguien. Y nosotros somos la gente que en nuestro negocio, entre comillas, que estamos poniendo en duda nuestro negocio. La gente viene a nosotros con problemas espirituales y lo mandamos a un psiquiatra. ¿Acaso algún psiquiatra manda a rezar el rosario? Cada cual en su género. Está bien que tú le digas, después que tú hagas un análisis, un discernimiento, lo que tú tienes no es espiritual, lo que tú tienes es un problema psicológico. Pero tú primero, tú no puedes comenzar mandándolo al psiquiatra, tú tienes que saber qué problema trae esa persona. ¿Y cuántos casos hemos tenido nosotros aquí mismo en el grupo? ¿Y no lo hacen por malo? No, es que han dado una formación racionalista, escéptica. Que lo primero que hacen es decir, no, el diablo no existe. Yo digo, que no se dé cuenta que el diablo no existe, está ciego, sordo y mudo, porque ponga el noticiero esta noche para que tú te des cuenta si el diablo existe o no existe. Eso es lo que el Señor nos dice. Tenemos que guardar el corazón de esta alianza, poner en práctica lo que el Señor nos ha dado, no solo guardándola yo, sino transmitiéndola. Ya terminando, nos quedan 10 minutos, dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la que vas a entrar para tomarle posesión y haya arrojado al llegar tú las naciones numerosas, hititas, girgaseos, amorreos, cananeos, pericitas, hivitas, jebuseos, 7 naciones más numerosas y fuertes que tú. Cuando el Señor tu Dios te le entrega tu ahigada y tú las derrotes, las consagrarás al anatema. No harás alianza con ellas, no les tendrás compasión, ni emparentarás con ella tu hija, no le darás a tu hijo, ni tomarás una hija suya para tu hijo, porque apartaría a tu hijo de mi seguimiento y serviría a otros dioses, y la ira del Señor se encendería con ustedes y se apresuraría a destruirlo. A alguna persona le puede parecer estas palabras un poco duras. No son duras. ¿Tú sabes qué son? Radicales. No son duras, son radicales. Cuando tú llegues a esa tierra, esas ciudades, yo te las voy a dar. Esos pueblos más numerosos que tú van a hacer, ¿qué cosa? Derrotados. No hagas alianza con ellos. Porque si ellos han sido derrotados, ¿por qué han sido derrotados? Porque no tenían lo que tú, Israel, tienes. Y le dice, y el Señor lo sabe, y van a ver todos los problemas que vemos en Crónicas y en todas esos. Y vemos hoy en día, yo no sé por qué el mal es tan contagioso. El mal es una infección. Hay 4 muchachos que van a la iglesia y se juntan con uno que fuma marihuana, te aseguro que ese cuarto no termina yendo a la iglesia, que los otros 3 terminan fumando marihuana. Yo no sé por qué el mal. Y así le pasaba a Israel. Le dice el Señor, si tú haces alianzas matrimoniales, acuérdense que en esa época la alianza matrimonial era una unión entre tribus y familias. Si tú haces uniones con esa gente te va a corromper. Que fue lo que sucedió. Y le dice el Señor, acuérdate Israel, que esas naciones son más numerosas que tú. Lo que tú tienes no es porque tú eres fuerte, lo que tú tienes es porque yo te lo doy. Radicalidad, lo que va a decir Jesús, si tu lengua escandaliza, si tus ojos escandalizan, tú sácatelo. Si tu mano te escandaliza, córtate. No quiere decir que te mutile. Eso, Jesús dijo lo mismo que Deuteronomio. Radicalidad. ¿Y qué es lo opuesto de la radicalidad? Hoy el Papa tiene otra palabra. El relativismo. Lo opuesto de la radicalidad es el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Todo está bien. Todo está bien. Mientras a ti te sientas bien y tú te sientas bien, todo está bien. Que es lo que se dice todavía dentro de la iglesia. Cualquier iglesia es buena con tal que se predique a Cristo. ¿Y qué dice 1 Corintios 13:1? ¿Qué es lo que dice? Guarda este evangelio tal como te lo prediqué, porque si no lo guardas tal como lo prediqué, estás creyendo en vano. Radicalidad es el opuesto del relativismo. Y el Santo Padre, el discurso que hizo antes de cerrarse las puertas del cónclave, que lo eligió como papa, fue un discurso en contra del relativismo en la iglesia. Y el Santo Padre pensó que ese discurso le había cerrado las puertas del papado para siempre. Y yo también lo pensé. Cuando yo el discurso de Benedicto XVI, antes que se cerraran las puertas de Cardenal Ratzinger, cuando se cerraron las puertas del cónclave, yo dije, nadie se atreve a sacarlo de papa. Pero el Espíritu Santo tenía otro plan. Y el primer discurso del papa fue contra el relativismo. El relativismo se está tragando a la iglesia y a los fieles católicos. Por eso tenemos una generación de gente flacos espirituales, gente débiles espirituales. ¿Por qué? Porque hemos criado una generación relativista.
relativistas. No importa, si no le hace daño a nadie, hazlo. Es problema tuyo con Dios. Y ahí el espíritu a debilitarse. Señor, radical. Si tu mano te escandaliza, córtatela. ¿Qué le dice Israel? Con esos pueblos que han perdido la tierra, recuérdense que por qué perdió la tierra Canaán. ¿Se acuerdan por qué perdió la tierra Canaán? Porque Can, su padre, se burló de Noé. ¿Qué cosa es eso? ¿Se acuerdan lo que le dije? Que la figura del padre en Israel es la figura de Dios. El muchacho que no respeta a su padre no puede respetar a Dios. Al Can faltar a Noé, le faltó a Dios. Y Canaán perdió la tierra antes. O sea que esta tierra ya la habían perdido. Y el Señor lo dice, no harás alianza con ellas. No te emparentarás con ellas. Porque apartaría a tu hijo de mi seguimiento y serviría a otros dioses. Dice en el versículo 5. Por el contrario, esto es lo que harán con ellos. Demolerán sus altares. Romperán sus estelas. Arrancarán sus troncos sagrados y prenderán fuego sus ídolos. Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, y a ti te he elegido para que seas, de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, pueblo de su propiedad. ¿Qué es lo que dice el Señor? Todos los dioses falsos que hay ahí, destruyelos. ¿Qué te dicen los relativistas? Pero si el Dios falso no te hace ningún daño, manténlo por si acaso. A mí nunca se me olvidó una vez, fue en el siglo pasado, fue por la época en que Enoch subió al cielo, pero yo estaba en la ermita de la Caridad y yo vi un muchacho que estaba así por mucho rato en el banco, y yo fui y le pregunté, ¿qué te pasa? Y él me dijo que tengo un problema muy grande. Y yo le dije, ¿cuál es el problema? Y dice, ven que te lo voy a enseñar, está en el baúl de mi carro. Y dije, ay Dios mío, me voy a enseñar un muerto. Y yo dije, ¿qué clase de lío me he metido? Yo voy con él y me abre el baúl del carro. ¿Tú sabes lo que tenía el baúl del carro? Llenos de cosas de brujería. Dice, el problema es que quiero salirme de eso, ando como una semana sin poder dormir con esto aquí atrás, porque llevo años metido en eso, y no sé cómo sacar. Y no, vamos a botarlo. Y lo botamos en un cosa esa que queman de Publix. Y yo dije, no, botarlo tú, yo no lo voy a botar. Porque si yo lo boto, sigue con el miedo. Tú tienes que botarlo y vas a ver que no te va a quedar ni catarro. Yo no puedes botar las cosas de un santero, las tiene que botar él. Porque si tú la botas, piensas que aquello tenía algún poder y por eso no lo tocó. No, que la bote él. Pero cuando yo le pregunto, me dice, no, pero yo tengo otro problema. ¿Cuál es el problema? Dice, que yo soy dueño de una botánica. Yo vivo en mi familia de eso. ¿Y tú sabes cuál fue mi primera idea? Mi primera idea fue relativista. Fue decirle, bueno, mantén ese negocio hasta que encuentras otro. Y el Señor me dijo, no. Le dije, pues mira, tienes que cerrar la botánica. Y el Señor te dará con qué proveer a tus hijos. Tienes que cerrarla ya. Pero eso no es lo que mi mente me decía. Mi mente relativista me decía, bueno, que la mantenga por 3 o 4 meses mientras consigue otra. No, el Señor es radical. Y oramos por ese muchacho, el padre Jordi y una monjita carismática. ¿No te acuerdas, Rubén, que se había muerto? Que se vestía con una saya carmelita, que tenía muchos dones, y un velo carmelita, que era muy viejita, no me acuerdo cómo se llamaba ella. Oramos por ese muchacho, y el muchacho descansó en el espíritu. Pero pasaba el rato y no se despertaba. Cerraron la ermita, el muchacho seguía y me decía que no, que descansa en el espíritu. Y espérate, yo nunca en la vida he visto que alguien que descansa en el espíritu ronque. Y este hombre está roncando. Llegábamos como las 10:30 de la noche. Y lo despertamos. Me dice, que hacía más de una semana que yo no dormía. Y ahora he dormido con una tranquilidad en el piso ese de mármol de la ermita. Eso es lo que la iglesia está buscando. Si yo le digo, sigue con la botánica hasta que consigas otro trabajo, a lo mejor ese muchacho nunca se hubiera salvado, no hubiera salido de eso. Llega un momento, hermano, que hay que hacer lo que el ciego Bartimeo. ¿Se recuerda el ciego Bartimeo? Cuando le dijo, el Señor te llama, ¿qué fue lo primero que soltó? ¿Se recuerdan qué fue lo primero que soltó el ciego? El manto, fue lo primero que soltó. Y uno le decía, ¿por qué el manto? ¿Tú sabes por qué? Porque los mendigos en Israel, todo lo que, las posesiones que tenían, las metían en el manto. Y se la viraban por aquí. Pero lo primero que hizo Bartimeo cuando el Señor llamó fue soltar todas sus posesiones y salir en pos del Señor. Hoy en día, ese llamado a esa radicalidad de las posesiones del joven rico, el Señor no nos las pide a ninguno de nosotros, porque el Señor pide según el estado de cada uno.
El Señor nos pide que todo el mundo venda su cosa y se vuelva pobre. Eso es para los que quieren ser perfectos, para los que Él llama. Pero cuidado que tú puedes venderlo todo y no seguir sin un corazón sin misericordia, y todo lo que vendiste no te sirve de nada. Y ese es el terror que me dan a mí muchos religiosos y muchos sacerdotes y sacerdotes que han dedicado toda su vida al Señor, han dejado de hacer una familia, de hacer un trabajo, y se están perdiendo por no tener corazón de misericordia. Pero el Señor no nos pide a cada uno que dejemos todas las posesiones. Eso a quien Él llama a su servicio de una forma extraordinaria es a quien Él le da ese don, porque es un don. Pero el Señor sí nos llama a nosotros a ser radicales y no poner tanta confianza en lo que yo soy o en lo que yo tengo, sino poner su confianza en lo que Él es. Y eso es lo que dice el Sermón del Monte. Acuérdense que yo le dije que si tú quieres ser perfecto, estudia el Sermón del Monte y trata de ponerlo en práctica. Esa es la nueva alianza, la esencia de la nueva alianza. Y lo que el Señor le dijo al Señor a esa gente: no te preocupes por el afán de a cada día le basta su afán. Y es una frase que yo he aplicado toda mi vida. A cada día le basta su afán. ¿Por qué tú vives pensando en el afán de hoy, el de mañana y el de pasado? Dice el Señor: preocúpate del afán de hoy. El afán de mañana está en mis manos. Acuérdate que tú no puedes hacer nada con lo que pasó. Tú no puedes hacer absolutamente con lo que pasó. Nada con lo que pasó. Y con lo que viene, tampoco tienes control. Tú tienes control de lo que tienes. Soluciona lo de hoy. Mañana, déjate querer tener ese control de todo. El Señor lo dijo: ni un pelo de tu cabeza se mueve si no es por la voluntad de Dios. Dice el Señor: mira los lirios del campo. Ni Salomón se vistió nunca como un lirio. ¿Por qué vives tan afanado? No es que no procuremos vestirnos bien y comer bien y tener buenos carros. No es eso. Es que no te puedes afanar. Perder tu paz. Por eso. El Señor proveerá. Lo dice el libro Proverbios. Y eso es una frase más cierta que he visto en la Biblia. No hay siervo desamparado ni hijo suyo que mendigue pan. Yo nunca he visto un siervo de Dios desamparado, ni un hijo de Dios que mendigue pan. Él nunca te va a dar pan para mañana, pero te va a dar pan, y mañana te va a dar el pan de mañana, no para pasado. ¿Todo eso para qué? Para evitar que confiemos demasiado en nosotros mismos. Y ese es el corazón de la alianza, ese es el corazón del Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios. Seguimos la semana que viene con este libro de Deuteronomio, con que fue escrito hace 4000 años. Vemos lo importante que es en nuestra vida.